Los invitados estaban de pie, las flores aún frescas. El murmullo de los músicos llenaba la iglesia como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Natalie, con el vestido que había soñado desde niña, sostenía el ramo con manos temblorosas, no por nervios, sino por una extraña sensación en el pecho que no sabía nombrar. El reloj avanzaba, pero Jake no aparecía. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero la tensión se volvió insostenible cuando el sacerdote bajó la mirada y murmuró: «Creo que debemos esperar un poco más». 20 minutos después, una lágrima rodó por la mejilla de Natalie sin que ella lo notara. No era tristeza aún, sino confusión. Salió al vestíbulo con sus damas de honor pisándole los talones, revisando su celular, llamando sin respuesta. Jake no respondía. Su madre intentó abrazarla, pero Natalie solo preguntó una y otra vez: ¿por qué haría esto? Nadie tenía una respuesta, solo miradas incómodas y teléfonos en manos ansiosas. Una hora después, la certeza cayó como un rayo. Jake no vendría. Se había ido. Huyó, dejándola frente a todos, convertida en un símbolo de abandono. Pero la humillación pública era apenas la superficie. Por dentro, Natalie sentía que una grieta profunda se abría en su alma. Una que no era nueva, sino vieja, demasiado vieja. Natalie creció en un hogar donde los silencios dolían más que los gritos. Su madre, Linda, era una mujer frágil disfrazada de fuerte, que pasaba días enteros fingiendo que todo estaba bien, mientras su esposo desaparecía por semanas sin dar explicaciones. Cuando volvía, era con promesas, perfumes caros y mentiras envueltas en sonrisas. Natalie aprendió desde niña que el amor venía con angustia y que quien ama, espera. A los 7 años, Natalie se despertaba cada madrugada para comprobar si su padre estaba en casa. Algunas veces sí, otras no. Lo que nunca cambiaba era la mirada de su madre frente al espejo al amanecer, vacía, maquillando una herida que nunca cerraba. Aquella imagen se grabó en la mente de Natalie como una advertencia, pero también como una guía silenciosa de lo que ella pensaba que era amor verdadero. Sufrir por alguien, aguantar, quedarse aunque duela. Así, sin notarlo, fue sembrando una semilla que más tarde florecería en relaciones desequilibradas. Creía que amar era resistir la incertidumbre, sobrevivir a la ausencia, aceptar el abandono como parte del paquete. Y cuando creciera, buscaría sin saberlo a un hombre que le diera lo mismo que su padre: presencia intermitente y promesas eternas. Una tarde cualquiera, Natalie tenía 12 años cuando escuchó un golpe seco seguido de cristales cayendo. Corrió al baño y encontró a su madre llorando frente al espejo roto. No había nadie más en casa. Linda murmuraba frases confusas, pero en medio del llanto, soltó algo que Natalie nunca olvidaría: «No sé quién soy sin él». Esas palabras, simples y desesperadas, fueron una advertencia no comprendida en su momento, pero que se convertirían en profecía. Ese día, Natalie decidió algo sin decirlo en voz alta. Ella jamás estaría sola. Nunca permitiría sentirse tan vacía como su madre. No importaba lo que costara, lo que tuviera que fingir, aguantar, ceder. Amar para ella se volvió una necesidad de supervivencia, no una elección, como quien teme ahogarse sin darse cuenta de que está nadando en un vaso de agua. Desde entonces, cada vez que conocía a alguien que le prestaba atención, su mente saltaba directamente al futuro. Relaciones largas, casa compartida, estabilidad, pero en realidad no quería una pareja, quería evitar la sensación de abandono. Y eso, sin saberlo, la hacía caminar hacia amores que no la elegían realmente, sino que simplemente no la dejaban sola. Jake apareció en su vida como una promesa envuelta en calma. Educado, atento, estable. Trabajaba como arquitecto y parecía tener su vida en orden. Desde el primer encuentro, Natalie sintió que él era diferente. No había dramas, ni juegos, ni desapariciones. Al menos al principio. Se enamoró con rapidez, como quien encuentra una tabla en medio del mar. Jake, con su voz pausada y su sonrisa paciente,
Era todo lo contrario al caos de su pasado. Con él, Natalie bajó la guardia. Empezó a hablar de matrimonio después de 6 meses, y él no lo rechazó. No parecía tan entusiasmado como ella, pero tampoco se alejaba. Iban juntos a bodas, visitaban casas en venta, hablaban de hijos, pero entre esas escenas perfectas había pequeños silencios, comentarios que evitaba, momentos en los que Jake se iba mentalmente, aunque su cuerpo estuviera presente. Cuando Natalie intentaba acercarse más, él sonreía, pero desviaba la conversación, todo a su tiempo. Decía, ella no quería presionar, pero su ansiedad crecía. Sentía que si no sellaba la relación, él se escaparía. No porque Jake diera motivos concretos, sino porque la herida antigua la hacía desconfiar incluso del amor más estable. Así, empujaba para construir algo sólido, sin notar que él solo asentía para no romper la burbuja. Había momentos en que Jake desaparecía por un par de días sin mucho contacto. Decía que era por trabajo, reuniones, agotamiento, y aunque las excusas eran plausibles, algo en su tono sonaba lejano, como si estuviera cumpliendo un deber, no compartiendo una vida. Natalie sentía un frío en el estómago, pero lo ignoraba. Prefería pensar que estaba exagerando, que no podía arruinar algo bueno por inseguridades viejas. Una noche, al revisar una foto que se tomaron en una reunión con amigos, notó que Jake tenía una expresión ausente. Sonreía, pero no con los ojos. Era como si no estuviera del todo allí. Al mencionarlo, él dijo, «No me gusta mucho ese tipo de eventos, tú sabes». Y ella aceptó la explicación. Siempre aceptaba las explicaciones, porque pedir más le parecía un riesgo de parecer necesitada, un riesgo de que se fuera. Había detalles que acumulaban polvo en la memoria, mensajes no respondidos, momentos íntimos evitados, miradas que no devolvía. Pero Natalie tenía una habilidad entrenada desde la infancia, justificar al otro. Ella no quería ver, porque ver significaba asumir que, una vez más, estaba repitiendo la historia de su madre, y eso dolía demasiado. Natalie confundía cada gesto de Jake con señales de amor. Si él volvía después de un distanciamiento, lo interpretaba como prueba de que la quería. Si no respondía durante horas y luego aparecía con flores, lo veía como redención. Pero en el fondo, no era pasión lo que los unía, era miedo. Ella necesitaba que él la amara, no porque él fuera especial, sino porque su mundo se desmoronaba sin una figura a la cual aferrarse. Jake comenzó a notar esa ansiedad, aunque nunca lo dijo. La forma en que Natalie se volvía nerviosa si él tardaba en contestar, cómo organizaba su agenda en torno a la de él, cómo parecía perderse un poco más de sí misma con cada semana que pasaban juntos. Lo que al principio era ternura, empezó a sentirse como una carga, y aunque no lo reconociera, empezó a tomar distancia para poder respirar. Pero Natalie no lo veía. En lugar de ver señales de desequilibrio, interpretaba su entrega como prueba de amor absoluto. Decía cosas como, «Lo doy todo por ti» o «Eres lo único que me importa». Y Jake simplemente asentía, a veces con culpa, a veces con lástima, porque aunque había cariño, también había algo que no podía negar. No estaba preparado para sostener el peso del vacío de Natalie. Cuando Jake le propuso matrimonio, no fue un momento de euforia desbordante. Fue más bien un gesto contenido, planeado, casi burocrático. Natalie lloró, emocionada, sin notar que él no temblaba ni sonreía como un hombre convencido. Se abrazaron, se tomaron fotos, lo contaron a sus familias, pero en privado, Jake parecía cada vez más ajeno al proceso. Natalie pensaba que eran los nervios normales de un hombre frente al compromiso. Nada más. Los meses previos a la boda fueron un desfile de decisiones unilaterales. Natalie organizaba, elegía, lideraba. Jake acompañaba. Sonreía en las reuniones con el planificador, pero rara vez aportaba ideas. Cada vez que ella preguntaba, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Él respondía con evasivas dulces, «Claro, solo estoy agotado. Es mucho estrés para mí. No soy bueno con estas cosas».
y ella aceptaba. Siempre aceptaba. La cuenta regresiva se aceleraba. Vestido comprado, invitados confirmados, iglesia reservada. Natalie se sentía como si corriera cuesta abajo sin frenos. Había algo en su pecho que gritaba que no estaba bien, pero no podía frenar. No ahora, no cuando finalmente tenía lo que siempre soñó. Una boda, un compromiso, una promesa de no estar sola nunca más. El día de la boda, Jake se levantó temprano, se duchó, se vistió, y luego se quedó sentado frente al espejo del hotel, en completo silencio. Nadie sabe exactamente qué pensó durante esa hora, pero algo cambió. No fue miedo al compromiso, fue una certeza aplastante. No podía hacerlo, no así, no con ella necesitando algo que él no sabía dar. Y entonces, en lugar de tomar el auto que lo llevaría a la iglesia, caminó hacia la estación de tren más cercana y desapareció. Natalie, en ese mismo momento, esperaba con el vestido puesto. Ya habían pasado 10 minutos del horario acordado, pero pensaba que tal vez el tráfico, tal vez algún olvido tonto. Lo último que imaginaba era que él había tomado la decisión más dolorosa para ambos. Cuando su mejor amiga entró al salón con la cara blanca y el teléfono temblando en la mano, todo se quebró. No está en el hotel, sus cosas no están. No sabemos dónde está. El resto del día fue un borrón. Llantos, llamadas, gente yéndose en silencio. Natalie, aún vestida de novia, sentada en un banco de piedra mientras el sol caía. Jake no volvió ese día, ni al siguiente. La ciudad parecía haberse tragado su nombre, pero lo que más dolía no era su ausencia, era la certeza de que él se había ido, por su propia voluntad. Pasaron 3 semanas hasta que Jake se atrevió a llamar. No fue una gran conversación, sino una voz quebrada desde un número desconocido. Dijo que estaba bien, que necesitaba pensar, que no podía enfrentar la vida que Natalie había construido sin consultarle, que sentía que no la amaba como ella merecía, que la quería, sí, pero no de esa forma, no al punto de casarse, no al punto de vivir dentro del miedo de otra persona. Natalie no gritó, no lloró, solo escuchó, como si su cuerpo no pudiera reaccionar. Las palabras de Jake eran suaves, pero cada una era un golpe preciso. Él no era un villano, no tenía otra mujer. No había una mentira secreta, solo había un hombre perdido, incapaz de cargar con el dolor ajeno cuando él mismo no entendía el suyo. «Te fuiste porque te sentías asfixiado», dijo Natalie en voz baja. Y él respondió, «Me fui porque sentí que si no lo hacía, me iba a perder para siempre». Esa llamada fue más dura que la desaparición, porque en ella no hubo traición, solo verdad. Y eso fue aún más devastador, porque lo que se rompió no fue solo un sueño de pareja, sino el espejismo de que si uno se esfuerza lo suficiente, puede hacer que alguien lo ame. Natalie entendió por fin que lo que ofrecía no era amor, era una necesidad. Con el tiempo, Natalie no se convirtió en una cínica. No juró nunca más amar, pero sí comenzó un viaje hacia el interior que nunca antes había intentado. Terapia, soledad, largos paseos sin nadie que la acompañara más que sus propios pensamientos. Y allí, en medio del silencio, descubrió algo que siempre había temido. Ella no se conocía. Siempre se había definido por el otro, por lo que daba, por lo que aguantaba. Amar desde la libertad no significa no necesitar a nadie. Significa poder elegir sin miedo. Poder decir «te amo» sin que eso signifique «te necesito para no romperme». Natalie entendió que el amor verdadero empieza cuando uno ya está entero. No perfecto, pero consciente. No vacío, sino en construcción. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene el deber de salvarnos del dolor que no queremos mirar. El día que volvió a ver a Jake fue en una cafetería del centro. Él la saludó con una sonrisa tímida. Hablaron poco. Él le pidió perdón otra vez. Ella lo miró, ya sin dolor, y dijo, «No tienes que disculparte. Yo también me abandoné a mí misma. Tú solo lo hiciste visible». Y con esa frase, Natalie cerró un ciclo. Uno que no terminó con un «sí, acepto»,
sino con algo mucho más valiente, el comienzo de un amor verdadero, consigo misma.